Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías vamos a comparar diferentes tipos de manifestaciones y también diferentes formas de la prensa, tanto alternativa como tradicional, para comunicar estas manifestaciones. Quiero que empecemos hablando de dos momentos de la historia reciente de Colombia. El día que hubo una manifestación ante la Corte Suprema de Justicia porque se estaban demorando mucho para elegir fiscal y de cierta manera había indignación porque la pasada fiscalía tenía grandes escándalos como el tema de Pacho Malo, de la ñeñe política archivada, el escándalo de los Ríos Velilla, la persecución a Angélica Monsalve. Y si ustedes analizan la transmisión que hizo la revista Semana, en ningún momento reflexionan el por qué la gente estaba marchando y los precedentes, porque dan unos datos que son verdaderos, pero que tienen un sesgo, porque hablaron de unos interinatos, pero no explicaron el porqué de los interinatos. Por ejemplo, el interinato de Mendoza Diago fue porque las ternas que enviaba el entonces presidente Uribe Vélez no servían, porque no tenían la especialización en derecho penal, porque eran de bolsillo totalmente, había conflicto de intereses y por eso se dio el interinato de Mendoza Diago. Entonces comparan el interinato de Mancera, que fue totalmente arbitrario, porque ya las 3 hojas de vida habían sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, y se centran en repetir una imagen con 4 sujetos que probablemente eran infiltrados, porque eran 4 sujetos que salieron de la nada y que movían algo como una especie de reja, y basan una transmisión bastante larga en eso, en esa sola acción. Y en contraste tenemos un video del medio alternativo Cofradía para el Cambio, en donde se muestra cómo fue la represión al periodismo alternativo en Medellín, en el centro, el pasado 21 de abril, en donde realmente sí hubo diferentes tipos de agresiones. Hubo agresiones verbales, intentos de agresiones físicas, intimidación, persecución, agresión contra 13 periodistas hubo en todo el país. Pero la revista Semana no habló de eso. O sea, sí habló y sacó un video largo de 4 sujetos que empujaban una reja. Pero esto tan grave que pasó el pasado 21 de abril, lo ignoraron, cuando hubo 13 periodistas agredidos. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cuáles son los intereses que está defendiendo la revista Semana? Claramente, la revista Semana está defendiendo la pasada presidencia y está defendiendo a los actuales manifestantes en contra del gobierno de Gustavo Petro Urrego. Y acá es en donde uno se da cuenta que esta prensa tradicional ya no tiene investigación, no tiene reflexión, solo tiene estigma. Incluso compararon esa manifestación en donde no hubo un solo secuestrado, no hubo un solo herido, la comparan con la toma del M-19 y ni siquiera mencionan la retoma del ejército al Palacio de Justicia. Otra vez falsificando la historia, cuando los que terminan asesinando, desapareciendo a los magistrados son los del ejército, y comparan de manera bastante irresponsable esta protesta para elegir fiscal con la toma y la retoma al Palacio de Justicia.
hasta allá llega el nivel de alienación y piden a gritos el SMAT, cuando una de las promesas que el gobierno de Petro no ha podido cumplir y que también se le critica eso al gobierno de Petro es no haber eliminado el SMAT, porque el SMAT cometió un genocidio en Colombia en el 2021, asesinó más de 80 civiles, violó varias personas, le dañaron los ojos a otras personas y lamentablemente el gobierno de Petro parece que se olvidó de esa promesa, porque el SMAT se iba a reestructurar y en general la policía, y lamentablemente el SMAT sigue abusando del poder. En Bogotá, en la marcha de las mujeres del 8 de marzo, el 28 de abril acá en Medellín, en donde mandaron decenas de agentes del SMAT para controlar una olla comunitaria, cuando la misma policía deja escapar a pederastas extranjeros, llegan a perseguir una olla comunitaria pacífica en donde la gente estaba sentada, relajada, ni siquiera había bloqueo de calles, no había encapuchados, no había papas bombas, y el SMAT llegó a sabotear ese acto simbólico que era el homenaje al inicio del estallido social el 28 de abril de 2021. Y si bien es cierto, hay gente que utiliza la violencia para protestar, y esa es quizás la base que hay para mantener el SMAT. Cuando las protestas son contra el gobierno, el SMAT realmente no aparece. Por ejemplo, aquí había gente con ataúdes agrediendo a 13 periodistas y ahí no estaba el SMAT. Pero cuando es una olla comunitaria, un mural o algo simbólico, ahí sí aparece el SMAT. Entonces todavía esa institución que Petro no ha podido modificar todavía sigue sirviendo al antiguo régimen, lamentablemente. Y también con la base de que las alcaldías locales siguen en manos de politiqueros tradicionales, como pasa en Bogotá, como pasa en Medellín, como pasa en Antioquia. Y acá les quiero dejar 3 reflexiones para que ahorita analicemos la segunda fuente, o bueno, la tercera fuente, porque ya hemos analizado 2 fuentes. La primera reflexión es evidente que la protesta social es un derecho, pero es un derecho que el gobierno pasado no respetó. Este gobierno ha cometido errores, claro que ha cometido errores, empezando por no reestructurar o eliminar el SMAT, empezando porque hay funcionarios que han sido corruptos y que no han dado la talla, y que a pesar de estar involucrados en escándalos, así sean mediáticos, han regresado al gobierno, como el caso de Armando Benedetti. Claro, este gobierno ha cometido errores, pero ¿qué se le abona al actual gobierno de Colombia? Que al menos los errores cometidos no han sido de lesa humanidad, como matar civiles, y eso es lo que más se le abona a este gobierno. Y que cuando la gente va a protestar, así amenace de muerte al presidente, así lleve ataúdes o lo que usted quiera, o agreda a 13 periodistas en todo el país, igual el SMAT no se ha usado como fuerza represiva contra esa parte de Colombia que está en contra del actual gobierno. La segunda reflexión, ya desde el lado institucional, un gobierno no debe igualarse con la masa popular, porque la gente que protesta no es gente guerrillera. Cuando eran guerrillas, pues era entendible que el ejército fuera a enfrentarse con las guerrillas, acompañado de paramilitares. Esa alianza entre ejército y paramilitares era entendible porque al fin y al cabo pues estaban combatiendo el mismo enemigo, son de la misma ideología. Pero lo que uno no puede entender es cuando medios como la revista Semana, como Caracol y RCN, pretenden igualar
a la primera línea con los agentes de policía del ESMAD o con otros tipos de agentes de la fuerza pública. Es una fuerza totalmente desproporcional y se notan las estadísticas que son lamentables. Hubo un policía del ESMAD muerto, listo, muy triste, rechazo total, porque los del ESMAD también tienen familia y también merecen vivir, y es una vida que se perdió, listo, hubo un agente del ESMAD muerto, pero hubo más de 80 civiles asesinados. La fuerza es desproporcional. La primera línea, pues, es un invento de la movilización para protegerse precisamente del abuso policial. Y los medios tradicionales como Semana han tratado de vender el cuento que la primera línea es un grupo armado ilegal, como una guerrilla, por ejemplo. Y eso no es cierto. La primera línea no tiene el aparato militar, la táctica, ni el conocimiento de guerra, ni los crímenes de lesa humanidad que tiene un grupo armado ilegal. La primera línea no es un grupo ilegal, ni mucho menos un grupo terrorista. Pero estos medios, y obviamente los uribistas, tratan de vender la primera línea como un grupo terrorista. Entonces, de entrada, hay una total desinformación. Y la última, el pensamiento crítico implica ver todas las caras de la moneda. Por eso, cuando aplicamos el pensamiento crítico, vemos lo que mostró Semana, lo que mostró un medio alternativo como Cofradía para el Cambio. Eso se llama equilibrio informativo. Pero lamentablemente, el colombiano promedio, y ahí incluyo también a seguidores de Petro, porque lamentablemente hay seguidores de Petro que censuran a otros que porque ven medios tradicionales. No es un pecado ver los medios tradicionales. O sea, uno, para poder criticar a Caracol, a RCN, a Blue Radio, a Semana, tiene que verlos. Uno no puede criticar un libro que no se ha leído. Entonces hay gente que le da rabia que, por ejemplo, uno analice los medios tradicionales, pero es que hay que analizarlos, porque uno tiene que escuchar la forma como construyen la noticia, cómo la ambientan, cómo la tergiversan y qué datos dicen que son verdaderos. Igual pasa con la prensa alternativa. Uno tampoco puede creer que porque un medio es alternativo ya por eso tiene la verdad absoluta. Los medios alternativos también pueden tener sus sesgos, y eso es lo que se llama pensamiento crítico. Tratar de mirar todas las monedas, todas las caras de la moneda para poder sacar conclusiones.